para que quede grabadita la clase. Ahí está. Entonces vamos a ver algo que es bien importante, está dentro del descriptor también, ¿cierto? Lo que es el análisis FODA. Si bien es cierto, el documento que vamos a ver está aplicado a lo que es la parte empresa, pero la idea es que lo enfoquemos o veamos, ¿cierto?, cómo mejorar eso y aplicarlo a un proyecto del índole eléctrico. ¿Ah? O un proyecto de título, ¿cierto? Seguramente ustedes, una de las cosas que les interesa en este curso, así lo asumo yo, obviamente es qué vamos a sacar de provecho en el curso este de gestión económica que nos pueda servir, ¿cierto? No solamente en el futuro, sino que también en lo que es el proyecto de título. Entonces, vamos a tratar de enfocarlo en algunos temas respecto de eso, ¿ya? Faltan varios que se conecten, ¿ah? El problema es que esta hora es como bien complicadita y está muy pegada a la otra clase, ¿ah? Porque si no, lo que yo hubiera hecho, obviamente, hubiera sido desplazar lo que he hecho algunos semestres. El semestre pasado, por ejemplo, varios ramos, el inicio lo desplacé a las 19 horas, ¿cierto? Con eso permitía que pudieran llegar un poquito mejor. Entonces vamos a ver la presentación. Esta ya ustedes la tienen. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Carlos Ramos, how are you? Exactamente. No, recién me veo conectando, profe. ¿Está bien? Pues sí, uno se conecta a la hora que puede. Salí, salí tarde de la pega, sí. Sí, me imagino. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer clases, yo hacía clases en Colón y hacía clases en Renca, y normalmente yo salía a las 6, yo trabajaba en Chilectra. Trabajaba en Chilectra ahí, era jefe de las oficinas comerciales, proyectos y varias cosas. Y de repente desplazarme ya allá a Renca, imagínense con los tacos y toda la cuestión, chuta, en un momento dado me vi obligado a renunciar a hacer clases, porque me dio una lata tremenda, porque a mí me encanta el tema de las clases, entonces, pero a veces salía a las 6:30, las clases partían a las 6:30 y en Renca, llegaba a las 7 y tanto, chuta, tenía que dejar esperando a los cabros, no. Para mí era dramático, ¿ah? Así que ya, pues vamos a echar una miradita. Lo importante es verlo un poquito rápido esto que vamos a ver. No rápido tampoco, así una locura. Y la idea es que trabajen acá en hacer un análisis FODA de cada uno de estos elementos, ¿cierto? De las salas de clases de INACAP, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, los laboratorios de computación, ¿cierto? La malla curricular de ingeniería, las vías de acceso a la universidad, me refiero a metro, calles, locomoción, y también el sistema de asignación de becas de alimentación. ¿Ah? Eso es más que nada para algunos si han tenido lo que son las becas de alimentación. ¿Ah? Lo que les voy a pedir que hagan el cuadrito, ¿ah? el FODA para cada una de estas, colocando tres elementos. 3 fortalezas, 3 oportunidades, 3 amenazas. Ya, esa es más o menos la idea. Para cada uno. Por eso es una pequeña tarea de aquí a mañana. Y después, ya obviamente, con el correr del tiempo, cómo lo hacemos para el proyecto de título, ¿cierto? Sería bueno que ustedes, los que estén en proyecto de título, en base al proyecto que van a desarrollar, que les haya aprobado ¿cómo se llama? El profesor, ¿cierto? El colega, que podamos hacer un pequeño análisis FUA para ver si están bien enfocados en su proyecto. Eso sería bueno y tratar de colaborarle un poquitito en eso. Entonces vamos a partir, ¿cierto? Espero que se vea bien, chiquillos. Esto es el análisis en el fondo que tiende a detectar dónde son los puntos, más que detectar lo que son fortalezas. Nosotros estamos bien en esto, mi proyecto es fuerte en esto, mi proyecto es fuerte en la parte de cálculo, mi proyecto es fuerte en el plano, ¿cierto?, que estoy haciendo, los cuadros de carga y todo eso. Yo ando bien en esta línea del proyecto que estoy haciendo. No,
¿cierto? En el fondo es ver, ya, o sea, mi proyecto que yo estoy presentando, ¿qué debilidades podría tener? ¿Cuáles son las preguntas que yo me debería hacer de tal manera esas debilidades transformarlas de alguna manera en fortaleza, ¿cierto? Eso es un poquitito el sentido de que nosotros podamos ver este análisis. ¿Cuáles son las amenazas a mi proyecto? O sea, ¿qué podría en el fondo generar que mi proyecto tenga malas notas, que las presentaciones no vayan bien? ¿Se fijan? Un poquito va por ahí la mano de lo que estamos viendo acá. Y también, ¿cuáles son las oportunidades? Buscar las oportunidades, restregar ahí, rastrillar un poquitito para levantar la tierra y a ver cuáles son las raíces que yo pudiese encontrar. Oportunidades yo lo veo como raíces, que si yo las llego a regar, obviamente van a dar un fruto, van a dar un árbol primero y después van a dar un fruto. ¿Ya? Eso es lo que yo asocio un poquitito con las oportunidades, con las raíces. La fortaleza yo las veo como el tronco del árbol, o sea, cuán firme es el tronco, cuán firme está sujeto en la tierra. Las debilidades, ¿cierto? Son como las pestes, son como las ramas esas medias quebradizas, ¿ya? Y las amenazas es todo lo externo, ¿cierto? Son las plagas, los animales, todo eso que pudiesen destruir en el fondo lo que estoy tratando de hacer. Ese es más o menos, ¿ya? Para dónde lo quiero orientar este trabajo que estamos viendo el día de hoy, ¿cierto? Por lo tanto, aquí en las debilidades, ¿qué es lo que podemos ver? Tanto en debilidades y fortalezas, recursos, activos, la calidad de lo que estamos haciendo, lo que estamos proyectando, la estructura, el mercado. El mercado nosotros eso lo vamos a ver un poquitito cuando hagamos el estudio de factibilidad y prefactibilidad. Ahí tenemos que aprender un poquitito lo que es el mercado. Y dice, ¿cuál es la percepción, en este caso, del consumidor? O sea, mi cliente. Ustedes como proyectistas, ¿cuál es el cliente? O si están haciendo el proyecto de título, ¿mi cliente quién es? Es el profesor. Por lo tanto, yo tengo que dar una buena percepción ya de mi producto, ¿qué es lo que es el proyecto que estoy haciendo? Con sus objetivos, ¿cierto? Sus objetivos principales, secundarios, con la presentación, la carta Gantt, todo eso que involucra. Espero que más o menos me vayan entendiendo. Respecto de las amenazas y las oportunidades, cuáles son las leyes, problemas fiscales que puedan haber, la tecnología, ¿cierto? Muchas veces en los proyectos nos vemos enfrentados a cambiar algunas máquinas por obsolescencia o necesitamos aumentar la producción, por lo tanto necesitamos implementar una máquina nueva o necesitamos bajar los costos y eso implica hacer un estudio tarifario, ya implementar algunas cosas, cortar la punta, por ejemplo, a través de grupos generadores estáticos, dinámicos, esas son las UPS, perdón. Más o menos para allá está yendo todo este asunto, para que nos vayamos entendiendo. Y espero que les sea útil, por supuesto que sí. Las oportunidades, ¿qué nos debemos preguntar? Obviamente asociado al proyecto, insisto, asociado a mi proyecto. Dice, ¿a qué buenas oportunidades se enfrenta el proyecto? Hacer una buena presentación, un buen trabajo, que los 20 minutos de la presentación o 15 minutos sean bien aprovechados. ¿Se fijan? Hay una serie de oportunidades que en el fondo debemos nosotros atender. Dice, ¿de qué tendencias del mercado se tiene información? Eso ya es un poquito más amplio. ¿Existe una buena coyuntura en la economía del país? Bueno, si mi proyecto es innovador, esto, lo otro, ¿qué posibilidad hay de meterlo en el mercado? Dice, ¿qué cambios de tecnología se están presentando? Respecto de conductores, máquinas, la eficiencia de las máquinas. Hay varias cosas que en el fondo nos debemos nosotros preguntar y anticipar. Dice, ¿qué cambios en la normativa? Bueno, recién estábamos hablando, ¿cierto?, de los nuevos pliegos. Son 19 pliegos que son para las instalaciones de consumo, 19 pliegos. Y son 17 pliegos para lo que tiene que ver con las instalaciones de generación, transmisión, distribución, almacenamiento de energía. Estamos hablando de un lote de 36 pliegos técnicos. Por lo tanto, hay una tremenda
normativas, ¿ah? Y eso está adosado también a lo que es el cambio de la ley, ¿cierto? Aquí aparecen dos nuevos decretos, el 08 y el 109, con sus resoluciones exentas, ¿ah? que son los que declaran estas nuevas leyes, por lo tanto el cambio normativo es bastante fuerte. Acá mueren, ¿cierto? Ya vimos la NSEC, la 5, muere la NSEC 6, que tiene que ver con cruce y paralelismo, muere la NSH, la 4, 2003, la 284, que tiene que ver con planos, presentación del proyecto, muere, ¿cierto? Porque ahora todo esto entra en los RIC, ¿cierto? Los RIC, los famosos. Por lo tanto, oportunidades hay altas. Dice, ¿qué cambios en los patrones sociales de estilo de vida se están presentando? Bueno, eso es un poquito más amplio. ¿Y detectamos algún nuevo nicho de mercado? A ver, el proyecto que estoy haciendo, ¿cómo lo estoy planteando? Buena pregunta. ¿Lo estoy planteando como para solamente aprobar el ramo y titularme o veo una buena oportunidad? ¿Mi proyecto es una oportunidad para mí, para mi colega? ¿Lo veo como una oportunidad? Es una buena pregunta. ¿Sí o no? O solamente, como les decía, no, un proyecto a la rápida, solamente, a mí me pasa mucho eso, ¿eh? Cuando me ha tocado dirigir la asignatura de proyectos de título, me pasa mucho eso, que de repente presentan cualquier cosa. Y ese cualquier cosa, obviamente yo los tiro para atrás inmediatamente, porque tiene que ser algo de ingeniería, pues algo bueno, algo que marque en cierto modo una huella. ¿Ah? Esa es la idea. Las amenazas. A ver, veíamos, ¿cierto?, que las amenazas normalmente son externas. ¿Cuáles amenazas tengo yo? Chuta, un proyecto igual al mío, ocupando las mismas tecnologías, estoy aplicándolo a lo que es proyecto de título, una amenaza, ¿cierto? El profesor, ¿cómo lo veo como amenaza? ¿Lo veo como ayuda o lo veo como amenaza al profesor? Buena pregunta. Dice, ¿a qué obstáculos se enfrenta el proyecto? Mi trabajo me absorbe mucho tiempo, tengo poco tiempo, el tema familiar, ¿se fijan? Hay obstáculos que voy a tener que salvar. Dice, ¿qué están haciendo los competidores? Bueno, acá lo podríamos aplicar en forma general o derechamente aplicarlo a lo que tiene que ver, digamos, con mis compañeros, los otros proyectos y todo eso, ¿ya? Dice, ¿hay productos sustitutivos disponibles? Ya. Entonces ahí nosotros volvemos a la clase de la semana pasada y nos preguntamos, oye, a ver, ¿cuáles son las alternativas de solución? Alternativas, que eso ya lo vimos bastante la semana pasada. Hay recursos con el capital, se puede financiar el proyecto lo estoy financiando yo, lo está financiando la empresa, y si la empresa está financiando una parte, ¿qué posibilidades hay de conseguir un crédito? Es importante eso en el proyecto de título, hay que planteárselo. ¿De dónde voy a sacar el capital para hacer este proyecto? O sea, si es una empresa grande con buena espalda, obviamente no hay ninguna dificultad, pero si la empresa es pequeña, un colegio o algo por el estilo, las espaldas ahí como que entran a fallar un poquitito, si hablamos de algo de varios millones. Si vamos a hacer todo lo que es un sistema de autogeneración, por ejemplo, fotovoltaico, que maneje todo lo que es la iluminación de las salas, los laboratorios, estacionamiento y todo eso, ya de repente las lucas no están. Dice, ¿dependemos excesivamente de una fuente de ingresos? Yo diría que en la etapa del proyecto de título en general sí, en general sí, como es un proyecto de título, necesitamos que la empresa o de donde estamos viendo el proyecto tenga espaldas, ¿cierto? Hay mineras, hay muchas empresas grandes que efectivamente podrían hacer un buen financiamiento del proyecto que yo estoy presentando. A mí me llegan con muy buenos proyectos de repente de la minera. Este año no tengo proyecto de título, entre paréntesis. Pero vengo haciendo el ramo, y antes eran las tesis y todo eso, lo vengo haciendo hace 20 años, así que, pero me han llegado bastante buenos. Sigamos viendo, dice, ¿puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad del proyecto? Es buena pregunta, o sea, la parte económica, ¿cierto? Siempre uno ve la parte técnica y en base a la parte técnica después desarrolla todo lo que es el flujo de caja y la parte económica, ¿cierto? Donde saca el VAN, el TIR,
el IBAN, ¿cierto? El payback, el índice de deseabilidad y muchas variables. ¿Ah? Y de repente a algunos de ustedes les va a tocar que el proyecto sale negativo. Si yo el horizonte del proyecto lo veo en 10 años, por ejemplo, en 8 años, es probable que varios proyectos no salgan negativos, los que son proyectos de inversión, por ejemplo, en sistemas fotovoltaicos o a lo mejor eólicos. ¿Ah? Pero igual, ¿ah? Como es proyecto de título y no es un proyecto que a lo mejor estamos vendiendo a una industria, a lo mejor puede pasar que dé negativo. Así que en este caso en particular ya puede ser una amenaza entre comillas. Entre comillas. Fortalezas, ya fortalezas. ¿Qué ventajas tiene mi proyecto? ¿En qué es bueno el proyecto que yo estoy presentando? ¿En qué es bueno? ¿Cuál es la solución que se está proveyendo? Por eso, ¿cierto? Cuando tenemos un problema, si lo definimos muy bien, obviamente ya tenemos el 90% de la solución. Por lo tanto, una buena definición del proyecto, obviamente, es una fortaleza. Encontrar los objetivos claramente son fortalezas. ¿Ah? ¿Cuál es la solución que da? ¿A cuántas personas? ¿Cuáles son las ventajas de implementar este proyecto? ¿Va a crecer la producción? ¿No va a crecer la producción? Dice, ¿qué hace el proyecto mejor que cualquier otro? El proyecto que yo estoy presentando, obviamente cuando hemos visto las alternativas, lo que estamos escogiendo debe ser mejor que otras presentaciones, que otras cosas que se estén presentando para dar soluciones. Dice, ¿a qué recursos de bajo coste o costo o de manera única se tiene acceso? Bueno, ahí eso obviamente hay que hacer un buen análisis de costo que se pide cuando se hace lo que es la parte del anteproyecto o el estudio de factibilidad, prefactibilidad. Hay que hacer un esbozo, un pequeño esbozo económico para ver cómo van las lucas. Dice, ¿qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? O sea, yo me voy a enfrentar al profesor, a venderle el proyecto. Yo tengo que ponerme un poquitito empáticamente en los zapatos del profesor y preguntarme, ¿qué vería el profesor que serían las fortalezas de mi proyecto? También con un ánimo de venta, con un ánimo de venta. Y también qué elementos facilitan obtener una venta, poder entregar el proyecto, que lo facilite, que facilite la compra del proyecto que yo quiero presentar. Esto en términos generales, lo que pasa es que yo lo estoy aplicando todo esto a lo que es el proyecto de título, a lo que son los proyectos eléctricos, que es bien importante. A mí en INACAP, en el IP Chile, ya en Chilectra, me tocó en mis cargos directivos, obviamente, vender muchos proyectos, prepararlos, evaluarlos, esto, lo otro, y venderlos. Algunos se vendieron, otros no se vendieron, así de simple. No podemos esperar que todo lo que nosotros creemos que es bueno, los demás los perciban como bueno. No es así. A veces nosotros nos equivocamos también. Las debilidades, ¿cierto? Las debilidades. ¿Qué se puede mejorar? Cuando yo voy a hacer la presentación, yo lo reviso. A ver, ¿es lo mejor que estoy presentando, lo mejor que estoy entregando? ¿O podría haberlo mejorado? Cuando yo respondo esas preguntas, hay alguien que está con el micrófono activado, si lo puede, por favor, desconectar un poquitito, bloquear. Entonces yo me tengo que preguntar eso, o sea, ¿dónde puedo mejorar lo que voy a presentar? Obviamente de esa pregunta nacen las debilidades de la presentación que yo quiero hacer. ¿Qué se debería evitar? A ver, si yo voy a conversar, ¿qué debería evitar yo? Uno es tratar de convencer al profesor de que mi proyecto es lo mejor. No es, ahí hay que tener cuidado, fíjate, porque cuando un profesor, en este caso yo me siento presionado a que me esfuercen a aceptar un proyecto, chuta, se crean como anticuerpos, por decirlo de alguna manera. Así que es importante también yo les decía, ponerse en los zapatos. Disculpen a mi gato que de repente se pone a maullar. Dice, ¿qué percibe la gente del mercado como una debilidad? Buena pregunta.
abocándonos, ¿cierto?, a lo que es el proyecto de título, ¿qué perciben los demás, ¿cierto?, como una debilidad? Una buena estrategia es preguntarle a sus compañeros, hagan un focus group. Y, por ejemplo, 3 grupos. Cada uno va a exponer, ¿cierto?, a los otros grupos les va a exponer su proyecto. Y que los otros les vean las debilidades. Oye, ¿sabes qué? Podría mejorar esto, esto lo estás planteando más o menos mal. Entonces ahí generan un pequeño foro de discusión y eso mismo les va a servir a ustedes a ir mejorando. No se encierren solamente en lo que ustedes están haciendo como grupo, yo y la persona que está a mi lado. No. Sean abiertos, discútanlo con otras personas y se van a dar cuenta que van a mejorar bastante, porque ahí van a ser detectadas algunas debilidades que a lo mejor ustedes mismos no pueden ver. Siempre se dice, ¿cierto?, que cuando uno está en el bosque los árboles no me dejan ver el sol. Y eso es lo que ocurre porque uno está adentro, ¿te fijas? En cambio, los que están afuera tienen otra perspectiva, por lo tanto, eso es una buena ¿cierto?, recomendación que les doy. Se toman 10 minutitos cada grupo, lo hacen ¿cómo se llama? Lo hacen en Zoom, Teams, y ahí los otros grupos le dicen, oye, ¿sabes que podría mejorar esto? ¿Sabes que te estás equivocando en esto? Oye, no presentaste la carta GAN, ya se te olvidó agregarle tal concepto. ¿Se fijan? Esas son las debilidades y ahí van a lograr mejorar bastante. Esto se puede hacer con proyectos en general, y además en las empresas. Son algunas cosas que ayudan a mejorar. Bueno, aquí hay un ejemplo, Cines Yamaguchi, el cine Golem Yamaguchi. Aquí hay algunas cosas que hay usted péguenle una miradita nomás, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que resultó del análisis FODA del cine? Las debilidades, precio alto, dice difícil aparcamiento o el estacionamiento público reducido, porque, bueno, ahora con la pandemia ni siquiera va gente, ¿no es cierto? Los costos de mantenimiento altos de los equipos, de eso. La fortaleza, nichos de mercado, fidelidad, calidad del producto, buena localización. Independiente, tenemos buena localización, ¿cierto? Pero tenemos problemas con los estacionamientos. Ventas por internet, ¿cierto? La marca, no sé, de algún cine. Las amenazas, ¿cierto? Las descargas de películas. Acuérdense que las amenazas son externas. Las crisis económicas, ¿cierto? Ahora la pandemia. Dice, nuevas webs de cine de autor. No sé específicamente a qué se refiere con cine de autor. Oportunidades, ¿cierto? Hay un espacio, un hueco en el mercado, no competidores directos, clima, mejores tecnologías, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con 3D, 4D, qué sé yo, con los D, el Internet. Más o menos aquí se hizo un pequeño FODA respecto de eso. Este ejemplo. ¿Ya? Entonces, el trabajo que le voy a pedir que hagan, chiquillos, que me lo manden mañana, de aquí a mañana, obviamente, en cada uno de estos casos, son 5 casos, hagan un pequeño FODA con un máximo de 3, o sea, 3 oportunidades, 3 fortalezas, 3 debilidades, ¿ya? 3 debilidades, oportunidades, amenaza, 3 de cada una, no más, ¿cierto? Es para ir ejercitando un poquitito. Como les decía, sabes que no te escucho bien, oye, te escucho súper mal. Si me puedes repetir. ¿Aló? Me refiero si es de un grupo o hacerlo personalmente. Mira, puede ser, pueden ser de a 2, no hay ningún problema. Y lo pueden hacer en una planilla electrónica, en un Excel, ¿cierto? Para que resulte más fácil. 5 pestañas. La pestaña salas, la pestaña laboratorios, la pestaña malla curricular, vías de acceso y la pestaña sistema de asignación, ¿cierto? Entonces ahí se ponen de acuerdo a 2, lo trabajan, van llenando la planilla y me la mandan, ¿cierto? Para echar una miradita, para ver si estamos bien enfocados.
En esta oportunidad, este trabajo va a ser sin nota, pero van a haber otros trabajos que vamos a ir desarrollando que van a ser con nota. ¿Ah? Eso quiere decir que van a valer un porcentaje de la nota de la evaluación que venga. Como les decía, este en particular, como es el primero, lo vamos a hacer sin nota. No sé si te quedó claro. ¿Sí? Sí, está bien, profe. Sí. Para que vayamos trabajando, aprendiendo, desarrollando, ¿cierto? Y después vamos a hacer un análisis FODA de nuestro proyecto. ¿Están todos en proyectos de título, chiquillos? Buena pregunta. A lo mejor no están todos en proyectos de título. Todavía no empezamos con proyecto de título. No, Estamos pero ¿tienen la algunos en asignatura? El próximo semestre. próximo semestre. Ya. Próximo Mira, semestre acá también. de acuerdo. Bueno, entonces esto les va a servir de piso, ¿cierto? En el fondo como para ya ir proyectándose al proyecto de título. Si alguno tiene alguna idea, la podemos ir discutiendo, la podemos ir, ¿cómo se llama? Conversando. Y capaz que me den proyecto de título el próximo semestre y nos toquen, pues, en una de esas, todo lo que vamos haciendo ahora ya es un avance, ¿cierto? Para lo que se podría trabajar los que tienen proyecto de título el próximo semestre. ¿Hay alguien que tenga proyecto de título este semestre? De mi parte no, profe. ¿No? Carlos, ya, ok. Ya, pues entonces, por lo menos va a servir de piso, ¿cierto? De un poquito de ayuda para enfrentar un poquito mejor lo que es el trabajo. ¿Alguna duda, chiquillos, sobre lo que hay que hacer ahora? Por favor, pregunten nomás.